Está con nosotros el ingeniero, investigador y docente Sebastián García Parra, director de Didata. Buen día, bienvenido, Sebastián. Buen día, muy contento de estar por acá, Ale. Igualmente. Sabés que antes de hablar de Google en Uruguay, me gustaría que compartiéramos con el público una buena noticia para ustedes, la barra de Didata, que tiene que ver con un acontecimiento, bueno, de carácter público, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidos de que hay que apoyar a la comunidad en temas que tienen que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos. Y en esta instancia hicimos una escuela gratuita de ciencia de datos para estudiantes de varias universidades. Y bueno, mañana es la ceremonia de cierre, donde se van a entregar los premios. De hecho, el equipo ganador, entre otras cosas, se va a ganar una pasantía en Didata para poder seguir profundizando estos conocimientos. Y bueno, se va a hacer mañana en la Universidad de Montevideo. Desde las 7:30 de la tarde, ¿no? De las 6:30 de la tarde. Y bueno, aquellos que estén interesados en asistir, porque es abierto, como todas las actividades que generamos nosotros, pueden entrar a la página web de Didata o a la página de Facebook, es IDATHA. Ahí se pueden inscribir y los... Es muy cerca de la radio, en la UM, Prudencio de Pena 2544. Correcto, y con muchísimo gusto los vamos a estar recibiendo. Es un evento sin costo y en todo caso hay cupos limitados por el lugar, me imagino, ¿no? Correcto. Pero es una actividad abierta. Es una actividad abierta. Ceremonia de cierre, taller de ciencia de datos y bueno, en todo caso, después para hablar de este instrumento, de esta herramienta, conversaremos más temprano que tarde, ¿no? Sin duda. Google en Uruguay, entonces, ¿qué significa? Que por lo menos para el puntapié inicial de esto, que me imagino que tiene muchas lecturas posibles. Sí, y es profundo, es muy profundo. Todo esto tiene que ver, primero estamos hablando de una inversión muy importante de Google. Google en el mundo tiene 13 centros de datos en distintas partes del globo. En Latinoamérica al momento tiene uno solo en Chile. O sea que estamos hablando que Uruguay fue seleccionado por Google como el segundo país de Latinoamérica para poner un centro de datos. ¿Qué significa un centro de datos? Sí, ¿qué significa? Un centro de datos es el cerebro de Google. O sea, Google tiene varios cerebros, 13 puntualmente en el mundo, y va a poner uno de sus cerebros en Uruguay. ¿Qué significa cerebro? Significa que es un punto de... Primero es una infraestructura gigantesca. Estamos hablando de una obra civil muy grande, que adentro contiene tecnología de punta, vinculada a almacenamiento, procesamiento, refrigeración. Estamos hablando que hay tantos servidores dentro de esa infraestructura que, según algún informe que se coló, porque esto está todavía bajo una estricta confidencialidad que solicitó la propia empresa al gobierno uruguayo, hay un contrato firmado, Google solicitó el uso de mucha agua para refrigerar las instalaciones. Estamos hablando de instalaciones muy muy grandes que generan, que consumen mucha energía. A ver, cuando pensamos en instalaciones, ¿de qué hablamos? En un predio que tiene que estar en el campo. Ahí está, en el campo, por ejemplo, ¿no? No está metido en medio de la ciudad, seguramente. No, esto va a estar en la zona franca del Parque de las Ciencias en Canelones. Y eso ya está confirmado. ¿Son torres o son contenedores extendidos a nivel...? Tenemos que pensar en es un edificio horizontal. Eso. ¿Sí? Muy extenso, donde además existen sistemas de seguridad muy estrictos. Van a entrar, una vez que esté construido, muy pocas personas allá adentro. Estamos hablando que allí están los datos de Gmail, están los datos de YouTube, están los datos de Google Maps, y además, como Google tiene exceso el punto de vista de procesamiento, de almacenamiento, le revende a otras empresas eso. Por ejemplo, todo el almacenamiento y el cómputo que utiliza Uber reside en Google. O sea que es probable que componentes del propio Uber estén procesándose y gestionándose desde este data center en Uruguay. Y eso ya podemos tener algunas pistas, ¿no? Obviamente van a trabajar muchas personas en la construcción, se habla de unas 1000 personas que pueden estar involucradas en la construcción de este data center. Sin embargo, Google, inteligentemente... Las tareas civiles, de la construcción civil, digamos. Lo que es la obra civil, exactamente. Sin embargo, una vez que esté en funcionamiento... A ver, esto que voy a decir ahora son datos aproximados en función de otros data centers que Google tiene en el mundo, pero estamos hablando que en general emplea no más de 200 personas. Claro. No es necesariamente un emprendimiento que mueva tanto la aguja vinculada al empleo. No directamente.
no directamente. Para que los data centers de Google funcionen en el mundo, hay una premisa fundamental, y es que estén conectados entre ellos. Necesariamente los datos del data center, que por ejemplo está en la costa este de Estados Unidos, tienen que transferir enormes volúmenes de datos hasta Uruguay. Para que eso suceda, tiene que haber una conexión física. Y si recordamos, en el 2017, Antel inauguró un tendido de fibra óptica que conecta Maldonado con Buenos Aires con Brasil, particularmente con Santos, y Santos con Miami, con Boca Ratón. Ese tendido de fibra óptica que Antel inauguró en el 2017, Antel es dueño de una parte nada más. De los 6 pares, ese cable adentro tiene 6 pares de fibra óptica. 2 pares de fibra óptica son de Antel. El resto no. ¿El resto de quién son? Bueno, Google es uno de los dueños. Entonces, esa instalación tiene que ver con este data center que ahora está instalando Google. O sea, sin esa instalación, Google no se hubiera instalado en Uruguay. No, los 3 motivos... O en realidad hizo esa instalación Google asociado a Antel para instalarse en Uruguay. Correcto. Y el representante de Google, cuando estuvo en Uruguay, en el momento de que llegó, cuando digo que llegó la fibra óptica, es que literalmente vino un barco que la iba atendiendo, y en el momento que llegó a la costa de Maldonado, ahí lo recibieron las autoridades de Antel, había también una autoridad de Google, y él expresó a los medios de prensa que en todos los países donde Google había hecho esa inversión, el aumento en el PBI era de 1 a 2 puntos en los siguientes años. Él fue categórico en esa afirmación. Y estamos hablando que la primera instalación que están haciendo ellos es un data center muy grande, que es verdad que no va a emplear muchísimas personas, ya lo dijimos, son pocas, pero son de altísima calidad. Y hay que analizar qué genera eso atrás desde el punto de vista de formación y de otras empresas que vengan atrás de Google, instalando también sus servicios. Sobre eso podemos hablar más adelante, pero si querés, querido Sebastián, para terminar por hoy, ¿por qué Google elige Uruguay y no, qué sé yo, otro Perú, país en la por Tierra? ejemplo. Sí. Yo qué sé, uno se imagina todas estas cosas, alguien más cerca del Ecuador, ¿viste? Sí. Más cerca de los puntos neurálgicos, no Sí. venirse tan al sur, tan lejos. Está bien, está el cable, ¿no? Y ahora las distancias de esa perspectiva se achican, porque los datos no llegan antes por estar en Centroamérica que por estar en el Polo Sur, porque está el cable, ¿no? En Correcto. fin, no sé, ayúdame, ahí yo me pierdo incluso desde cómo visualizar el negocio. Bueno, primero, Google está preparado para todo tipo de situaciones y acontecimientos. Vamos a ir primero desde lo más drástico. Google está preparado que si es bombardeado, si hay una guerra, por ejemplo, en Europa y es bombardeado su data center en Reino Unido, la empresa tiene que seguir funcionando. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir que YouTube no va a seguir funcionando, en términos prácticos. ¿Está bien? Eso quiere decir que ellos tienen replicados sus datos en distintos data centers del mundo con la mayor distribución geográfica posible. Que eso además tiene otras explicaciones desde el punto de vista de acceso. Gracias a este nuevo data center, ahora los usuarios de Latinoamérica van a acceder a los servicios de Google a mayor velocidad que si estuvieran accediendo directamente a Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Porque están más cerca? Porque están más cerca, efectivamente. O sea, ¿importa que tan cerca esté el galpón? Importa que tan cerca esté el galpón de los usuarios. Ah, mira. Pero además las razones de por qué Uruguay y no Paraguay o Perú, sí, es porque son dos. Es ese cable que hablábamos recién, pero además que internamente Uruguay está cableado con fibra óptica. O sea, internamente la última inversión que hizo Antel fue sacar el cobre y poner la fibra óptica. Que a mí lo que me gustaría, si a vos te parece bien, es que en la próxima columna hablemos de la diferencia. ¿Y por qué es tan importante este cable de fibra óptica? Que sustituyó al cobre, pero además ese cable de fibra óptica que va por abajo del océano.
realmente es tan importante para la soberanía del Uruguay, realmente tiene tanta importancia técnica. Creo que es un tema también a profundizar. Y lo vemos la próxima, entonces. Sin duda. Las próximas, por lo Sin menos. duda. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias, como siempre. Gracias por los temas, las ideas y la calidad con que lo expresás. Y en todo caso, felicitaciones por la actividad que va a ocurrir mañana, ¿no? Mañana en la Universidad de Montevideo. Muchas gracias. Sebastián García Parra nos ayudó a poner la mañana en camino.